Hoy tenemos un privilegio porque en este espacio cultural, la Escuela de Filosofía en Nueva Acrópolis hoy se viste de gala. Se viste de gala porque recibimos a una mujer muy querida para nosotros, que es María Dolores Fernández Fígares. Ella viene a presentar su libro de los primeros filósofos. Este es un tema que para nosotros, que somos una escuela de filosofía, pues es un tema muy cercano. Porque si bien esos primeros filósofos están un poco lejos en el tiempo, pero esa inquietud que los llevó a ellos a buscar respuestas, a tratar de que ese conocimiento que fueron descubriendo pudiesen ir aplicándolo a su vida y a la vida de sus contemporáneos y así hacer una sociedad mejor. Esa es una finalidad con la que nos sentimos muy identificados nosotros también como Escuela de Filosofía. Entonces, agradecemos mucho a María Dolores que la haya tenido a bien el estar con nosotros. Ella viene de Granada, o sea que ha hecho un viaje largo. Y bueno, para decir algunas cosas sobre ella, pues ella es periodista, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Es doctora en Antropología por la Universidad de Granada. Es columnista en el periódico Ideal de Granada. Ha trabajado en prensa escrita, en departamentos de comunicación de varias instituciones públicas y privadas. Es autora de muchos trabajos. Ha publicado trabajos de investigación sobre cine etnográfico, la imagen de Andalucía en el cine, globalización y medios de comunicación, metodología de análisis fílmico y estudios de género. Casi nada. Cultiva el estudio de la filosofía dictando cursos y conferencias y colaborando en publicaciones de carácter filosófico y antropológico. Ya tuvimos la ocasión de recibirla con la presentación del otro libro que escribió, que fue Los amigos de Platón. Hoy, pues, vamos a poder hacerle muchas preguntas. Ella quiere que le hagamos preguntas porque esos filósofos que tantas preguntas se hicieron y tantas respuestas encontraron son nuestros antepasados. Y nosotros, como ellos, también nos hacemos muchas preguntas sobre la vida, sobre la muerte, sobre el sentido que tiene la vida, el dolor, el placer, todo. Todos son preguntas y necesitamos encontrar respuestas. Y ella, pues, ha investigado en ese remoto pasado y ha encontrado muchas perlas que pueden embellecer nuestra vida. Entonces, no sé cómo empezar. Pues nada, nos vamos a sentar. Pongamos que me ha preguntado José qué pretendía yo cuando escribí este libro. Entonces mi respuesta sería que, bueno, yo he hecho todas estas cosas, porque bueno, esto es la vida profesional de alguien, pues uno tiene que hacer cosas para ganarse la vida también, ¿no? Me llevo fatal con los micrófonos, ya lo digo. ¿Así? Entonces yo, pues en estos momentos de mi vida ya lo que me interesa es lo que me interesa, que es la filosofía. Y entonces pues me volqué para intentar encontrar algunas, como decía José, algunas respuestas, ¿no? Porque la situación que vemos en nuestra sociedad es una situación muy dura para todos estos temas del alma, con los que a nosotros nos llaman, ¿no? ¿Me escucháis bien? Sí. Y entonces empecé a tirar un poco del ovillo y me di cuenta de que se hablaba del desencantamiento del mundo. En el libro, en el prólogo, Fernando Schwartz, que es el director del Instituto Hermes, pues habla de este asunto del desencantamiento del mundo. ¿Qué es el desencantamiento del mundo?
eso lo inventó Max Weber, que es un gran pensador sobre las sociedades, ¿no? Pues significa que hemos dejado de lado todo lo espiritual, prácticamente, para decirlo brevemente. Esto no se ha hecho de repente, sino que ha sido un proceso paulatino. La primera fase de ese desencantamiento fue cuando empezamos a considerar que la naturaleza estaba al servicio del ser humano. Y en lugar de, como hacían los antiguos, venerar los lugares donde se habían precipitado lo divino y sacralizar la naturaleza, nosotros lo hemos desacralizado todo y lo hemos empezado a utilizar, le hemos llamado algo tan simpático como recursos naturales, es decir, aquello de lo que nos aprovechamos para vivir el ser humano. Ese sería el primer paso. El segundo paso es cuando se produce en la sociedad esta búsqueda del lucro a todo precio, ¿no? Es decir, esto lo primero que contamina es el arte, ¿no? Y ya Hegel habla de la desaparición del arte, de la muerte del arte, porque el arte era una forma de expresar el espíritu inicialmente. Cuando estudiamos las grandes civilizaciones, vamos a Egipto, vamos a Babilonia, vamos a donde sea, vemos cómo esas obras de arte reflejan conceptos, ideas, trascendencia, ¿no? El pensamiento de lo trascendente está ahí. Sin embargo, ahora mismo el arte es algo que está más dentro del mercado que otra cosa. Tiene un valor o un precio y se intercambia como cualquier mercancía. Y la sociedad no asume el valor espiritual del arte. Es como una especie de adorno. Es como lo que pasa con el mundo cultural, ¿no? Que hacen cuando vienen los políticos a quitar los gastos, los primeros que revisan son los de la cultura. Si estuviese tan metida en el pensamiento de los seres humanos, la importancia de las actividades de la cultura, no se atreverían. Pero se atreven perfectamente porque saben que a la gente en el fondo no le importa nada, ni el arte, ni nada. Yo pensaba hace poco que cuando hablamos ahora de estas cosas de las redes sociales, de esa banalidad permanente o esas televisiones, de la televisión basura, todas estas cosas, yo decía, ¿cómo sería la sociedad si en vez de tener ese tipo de contenidos, fuesen contenidos relacionados con la música, con la pintura, con la literatura? Es decir, de lo que se hablara en las redes sociales, se hablara de pintura, se hablara de elementos artísticos, la gente compartiera sus preciosas obras y la gente le dijera, qué bonita está, pues me gusta menos el verde, el azul. Estaríamos hablando sobre esas obras elaboradas, ¿no? A veces hay que pensar cómo nos gustaría que fuera el mundo. Yo creo que ese mundo sería más bonito, ¿no? Correcto. Bueno, pues el tema ese de la muerte del arte. El siguiente paso también es lo que Nietzsche llama la muerte de Dios, que no ha sido bien comprendido esa palabra, esa expresión de Nietzsche. Es decir, barremos todo lo divino. Eso en la vida social se ve continuamente, ¿no? Se acabó, no hay. Además, si a alguien se le ocurre hablar de algo del espíritu, piensan que algo se esconde detrás de esa persona que habla del espíritu. Y queda como hasta, se han arreglado tanto que queda hasta raro que alguien hable de cosas espirituales y bellas. Y dicen que se habla del esencialismo, esto es el esencialismo, o esto se critica, se le da, porque detrás de esa muerte hay un tremendo escepticismo radical. Es decir, no podemos creer nada, nada se puede saber. ¿Por qué preocupar? Y por último, la última fase del desencantamiento del mundo es que se muere el mito del progreso. Ahora ya estamos dándonos cuenta de que el mundo, tal como lo hemos conocido, el progreso permanente, eso se acabó. No va a ser así. ¿El progreso en qué está? En que los seres humanos progresan y viven mejor. Ya sabemos que los sistemas actuales no benefician más que a unos pocos. Es muy terrible, ¿eh? Pero ¿quiénes son los que pueden encontrar trabajo bien remunerados, bien como Dios manda?
muy pocos sectores están en ese plano, porque estamos basados en un sistema de alta tecnología que arrebata las capacidades de realización de mucha gente. No está hecho a propósito, no está hecho con mala idea. Seguramente, bueno, pues es una dinámica que nadie le pone freno, que nadie la corrige, pero ahí está. Entonces todas estas cosas son causas que producen lo que está pasando ahora, ¿no? Y lo que está pasando ahora también es que hay un gran ocultamiento de la verdad, de tal manera que nadie busca la verdad. Pero la verdad está ahí. No es que la verdad se ha escondido, sino que la verdad está oculta detrás de todos esos ruidos y todas estas, digamos, negaciones en las que vivimos. Por lo tanto, es bueno pensar también que como estamos caminando hacia una edad oscura, como ya, bueno, es que si no es oscura esta edad, yo no sé qué ya esperamos, porque haya coche, porque haya cosas, gente haciendo, que haya movimiento, ruido, no significa que no sea una edad oscura. Y resulta que hubo una edad oscura en el mundo clásico, que es un poco todavía en nuestro imaginario, es como el paradigma de los valores, ¿no? Y hubo un momento donde había una edad oscura, y esa edad oscura termina, esa edad oscura deja paso a un renacimiento, y en ese renacimiento, que es el mundo arcaico griego, es donde surge la filosofía. Y yo por eso pensaba que tenía que ir a esas raíces. Y he encontrado también mucha gente que piensa igual que yo, lo cual me alegra mucho. No solamente dentro de la metrópoli, sino también especialistas, gente que estudia estas cosas y que se dan cuenta de que, como decía un pensador, tenemos que aprender a pensar desde el principio. Y para aprender a pensar desde el principio tenemos que irnos a los inicios de la sabiduría, de la filosofía. Esa era mi intención. Y luego también, conjunto con esa intención estaba el hecho de que a mí me llama la atención, cuando hice lo de los amigos de Platón, pues era porque era el año platónico, se cumplían 2500 años que se dice pronto, ¿eh? Y sigue siendo el filósofo por excelencia Platón. Pues en ese año, como se hablaba mucho de Platón, pues me decidí hacerle un homenaje a Platón contando su legado, que por cierto mucha gente no lo conocía. Pero no digo gente no afín al mundo de la cultura y de la filosofía, sino gente de facultades de filosofía y letras que no conocían que había habido toda una tradición platónica. Y a mí, en esa búsqueda y en esa lectura del año platónico, pues, bueno, me propuse leer todos los diálogos, no lo cumplí, todavía de hecho no lo he terminado de leer todo, pero leí bastante. Y una de las cosas que Platón habla mucho, dice, la verdadera filosofía. Es decir, como si hubiese una filosofía de verdad y otra que no es tan verdadera, ¿no? Y claro, yo decía, hay que ver dónde está la fuente de esa verdadera filosofía. Y ahí me encontré que es una filosofía que da el pensamiento de la trascendencia y que es una filosofía que hace crecer el alma, que hace que se despierten las almas y que se eleve el espíritu. Eso es la conclusión después de hacer los procesos filósofos. ¿Por qué? Pues porque, dice Platón también, que hay que familiarizarse con ciertas cosas, y entonces al familiarizarse con estas cosas, llega un momento que dice que en el alma surge como una chispa, que es como la intuición de lo espiritual, que no es evidente para la gente, sino que hay que descubrirla. Entonces esta gente, que eran muy listos y que se dieron cuenta de que para reencantar, ellos también tenían que reencantar el mundo porque aquello se había perdido hasta la escritura. Ahora no se ha perdido la escritura, pero es como si se hubiera perdido, porque se ha perdido también la lectura. Bueno, entonces ellos se proponen explicar el origen de todo, es decir, explicar lo divino con términos que no fuesen meramente de mitos, ¿no? De historias, de figuras, de imágenes. Pensaban que eso no decía, no contaba la verdad, sino que la solapaba, la escondía de alguna manera, ¿no? Entonces se atreven a hablar la verdad desnuda. A veces no tienen más remedio que recurrir a ciertos símbolos, pero muy despojados ya
de demasiadas historias, que sí, que son muy bonitas la mitología griega, pero acaba uno de historietas que para qué, ¿no? Y este se juntó con esto y lo otro. Son cosas como de historietas, se ve que hay algo ahí detrás que está oculto, ¿no? Entonces ellos dijeron, pues mira, vamos a contar lo que hay detrás sin tener que recurrir a esas imágenes. Y vamos a contar el origen de todo, preguntarse por el origen. Entonces pienso yo que ese verdaderamente es el método que tenemos que hacer, volver a preguntarnos sobre el origen de lo divino, sobre todo esto, por qué está, qué sentido tiene la vida, qué sentido tenemos nosotros mismos, y luego esas definiciones que nos han llegado de ellos sobre lo que era la filosofía, ¿no? Como el diálogo del alma consigo misma en torno al ser. Y que al estar al lado de esta gente, pues yo personalmente he comprobado que verdaderamente se produce esa especie de elevación. Es decir, uno ve las cosas como de otro lado, ¿no? Ya no las ve, como decía Rilke, a ras del suelo, sino que las ve uno como... Hay algo que se levanta en uno mismo. Yo quería contar eso, ¿no? Y yo, bueno, por eso era la gran... Bueno, yo quería preguntar también acerca de las iniciaciones y los misterios. Es algo de lo que hablas al principio, porque dices que estos filósofos, algunos, o muchos de ellos, están vinculados a los misterios, a las iniciaciones. Eso, por el hecho de ser un misterio, pues debe ser un poco difícil de explicar. Pero si ellos tomaron de ahí su alimento, hundieron ahí sus raíces, será porque esa potencia de la que hablas también, que encontramos en esos primeros filósofos, quizá no arranca de unas elucubraciones sin más, sino de algún lugar, de algún misterio. ¿Nos podrías acercar un poquito a los misterios? Bueno, yo lo que he hecho en este aspecto, desde el punto de vista de conocer esto, porque siempre hay referencia a los cultos mistéricos, ¿no? Los misterios de Eleusis, los misterios dionisíacos, los misterios de Samotracia, hay mucha literatura y en realidad la palabra misterio para nosotros significa muy diferente de lo que allí significaba, que ese es otro de los problemas que me he encontrado al hacer el libro, que las palabras cambian su significado a lo largo del tiempo y a veces la gente las traduce de una manera que no era tal cuando se hacen esas palabras. Entonces, la palabra misterio, el culto mistérico, se refiere a algo propio de algunos tipos religiosos, de algunas religiones, en concreto la religión griega de la que estamos hablando, la religión del mundo arcaico. ¿Qué son esos misterios? Pues hay una serie de ideas generales para el público, para la gente, para el pueblo, para que el pueblo perciba lo sagrado, perciba lo divino, y luego hay en la parte mística o mistérica, que tiene la misma raíz, significa que algunos que sienten, que quieren, porque es realmente el que participa en los misterios es por propia voluntad, pues les preparan, le dan una serie de prácticas para purificarse interiormente y para conocer ciertas verdades que requieren purificación. Yo eso me he dado cuenta porque es verdad que hay cosas que hasta que uno no se ha despojado un poco de esos egoísmos, de esos materialismos, de estas cosas que vemos alrededor nuestro, hasta que uno no se ha liberado un poco de esto, no es capaz de entender ciertas cosas que están dentro de la filosofía. Entonces, eso es lo que hacían los misterios. Los misterios les daban una serie de criterios. ¿Cuál era el núcleo de las enseñanzas mistéricas de Eleusis y de eso que estamos diciendo antes? Pues, por ejemplo, la inmortalidad del alma, ¿no? Esto es algo muy importante porque para tú entender que cuando te mueres no te mueres, puedes hacer dos cosas. Una, realmente experimentar si cuando te mueres, te mueres. Sí, es que eso lo hacían. Eso lo hacían los egipcios, para los grandes iniciados. Es decir, tenían que aprender a morir muriendo. Era como, de hecho, incluso Platón viene a decir, la filosofía es una preparación para la muerte.
O sea, el tema de la mortalidad es importante para decir a dónde vamos, ¿no? Es decir, está claro que todos nos vamos a morir. Y qué curioso que en nuestra sociedad nadie habla de qué es morirse. Correcto. Y bueno, y luego los cuentos que te cuentan a veces las religiones exotéricas, pues es un poco como, mira, esto no me lo puedo creer ya, de verdad. Porque bueno, son unas respuestas un poco simples, ¿no?, sobre el tema de la muerte. Esto en los misterios, en esas reuniones, en esos grupos, en estas cofradías y en esos ritos, pues se veía, y era una doctrina sobre el alma. Fundamentalmente era eso. Y lo curioso también es que en estos maestros presocráticos, pues pone que lo de presocrático es que es como una manera de hablar. Yo no lo uso prácticamente, porque me parece muy reduccionista decir presocrático, ¿no? Porque como son de antes de Sócrates, pues ya está. Es que no son todos iguales. Por eso yo preferí decir los primeros filósofos, porque cada uno aborda la verdad desde una óptica diferente, ¿no? Y es como una sinfonía entre todos. Y entonces, pues, decir, pero entonces para entendernos tenemos a veces que decirlo. Entonces ahí el tema de los misterios, ¿qué significa? Porque esta gente se ve que tenían un conocimiento de lo divino, pero no teórico de un señor que le había dado unas clases, sino vivido. Era una manera de vivir la filosofía, que luego Pitágoras acuña la idea de la vida pitagórica o vida filosófica. O sea, es una forma de vida la filosofía. Eso es una novedad tremenda que surge entonces. Es decir, tú puedes vivir tu inmortalidad. Para darte cuenta de que eres inmortal, si no, ¿qué más te da? Que te digan, eres inmortal, vale, pues en fin. Pero, ¿cómo siento yo que soy inmortal? Debo de vivir esa experiencia de sentirme inmortal. Eso es lo que ellos enseñaban para aquellos que estaban dispuestos a pagar el precio de esto, que era purificarse, a base de una serie de ritos, a base de una serie de cosas. Entonces ahí lo que sí vemos, yo por lo menos he visto que este origen de la filosofía obedece a un plan civilizatorio, un plan de salir de la edad oscura, y está vinculado con muchas cosas. O sea, es complejísimo, no es un señor que se levanta una mañana en Mileto y dice, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Se me está ocurriendo una idea estupenda, que era tal, el agua. Eso era un poco de juego de niño. No era así. Allí hay un plan, y hay un plan importante que yo he querido relacionarlos todos. Las ciudades que se fundan, lo que le llaman la colonización griega, que claro, aquí tenemos otra vez el problema de las palabras, ¿no? ¿A qué llamamos colonización? Aquellos eran gente que se iban y abrían y fundaban ciudades, pero no 10, 20, cerca de 500 ciudades. En muy poco tiempo, como 200 años. Luego aparece la escritura. Hay una serie de fenómenos que se producen casi simultáneamente. La aparición de la escritura, la aparición de las leyes que gobernaban esas ciudades, la aparición de esos legisladores que son luego llamados sabios, los 7 sabios famosos. Todos esos fenómenos están relacionados, porque es que entre los 7 sabios están grandes maestros y los maestros de otros grandes maestros, en esa lista de 7 sabios. Y luego están también gentes que son como la columna vertebral de lo que son la política, los pueblos, el gobierno, es decir, las ideas fundamentales que traen la civilización. Todo eso aparece en esa época. Y entonces, eso no puede ser casual. Para decir la respuesta, porque cuál sería la respuesta, se requerirían bastantes horas que no tenemos, pero no es casual, pero están relacionados entre sí, están en determinados lugares, precisamente entre Oriente y Occidente, a veces huyendo de Oriente, porque siempre tenían a los persas ahí que estaban a punto de invadirlo, de hecho así lo hicieron varias veces, pero al otro lado, al mismo tiempo, viajaban a Egipto, viajaban a Mesopotamia, viajaban al Lejano Oriente, porque tenían barcos y porque surgió de golpe una época de muchísima prosperidad, y es un renacimiento en toda regla y en todos los órdenes.
Entonces, gente que estuvieron ahí, que construyeron ese renacimiento, tenemos que haber crecido, porque nosotros también necesitaremos promover el renacimiento. Me ha surgido una pregunta. Parece ser que estamos considerando sabios a estos primeros filósofos, o sea, sabios. Y parece ser que los que vinieron después, los que conocemos un poco más nosotros, parece ser que no alcanzaban la talla de aquellos primeros filósofos. Parece ser que hemos aprendido la filosofía al revés, ¿no? Lo que podemos recordar de Tales de Mileto, de Parménides, es como que fueran los precursores, los que, bueno, eran los niños de la filosofía. Y tuvo que llegar Sócrates, Platón, Aristóteles, para entonces sí tener filosofía. ¿Cómo? Es al revés la cosa, parece ser, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Bueno, es que hay dos cosas. Por una parte está la racionalidad, es decir, estos grandes sabios y maestros nos enseñan a razonar. Bueno, yo creo que el rey de eso es propio Aristóteles. Aristóteles era verdaderamente un crack, diríamos ahora, y que decir de Platón, que Platón aprende la dialéctica de Parménides y de Zenón. Y el método dialéctico es el método de la pregunta, primero consigo mismo. Cuidado. Primero, el diálogo empieza el alma consigo mismo. Por eso dice, es un diálogo que el alma hace consigo mismo en torno al ser, esa es la filosofía. Entonces, no cabe duda que ellos establecen las reglas base del razonamiento, porque las explicaciones que dan son explicaciones racionales y además son sabios, porque ahí tiene un poco la cosa de qué significaba sabio, que bueno, hay páginas y páginas, porque hay muchas versiones y muchas maneras de desarrollar qué significa sabio, pero para entonces, en ese mundo, el sabio era alguien que sabía de todo. Es decir, un sabio sabía de todo, era conocedor de muchas disciplinas distintas, tanto las más sublimes como las más concretas y prácticas, ¿no? Porque muchos de ellos fueron incluso ingenieros, ¿no? o establecieron las bases para, por ejemplo, la arquitectura o cosas tan importantes como esa. Entonces, esta habilidad para transformar el mundo estaría dentro de ese concepto de sabio, ¿no? Y bueno, por ahora sí. Esto me sugiere otra pregunta. Este conocimiento, esta sabiduría que alcanzaron estos filósofos, parece ser que no es algo para ensimismarse en algo teórico, por más que sea sublime, sino que todo eso sirvió para luego llevarlo a la civilización. Quizá eso sería más el concepto de la filosofía que el teorizar, y que hoy en día aquellos que se llaman filósofos quizá no son tan filósofos, sino más bien teóricos de la filosofía. Tema espinoso donde los hay, es que la teoría y la práctica, separarlas es un error, ¿no? No se puede separar la teoría de la práctica. O sea, para uno practicar tiene que saber antes qué va a practicar, ¿no? No podemos oponerla, lo teórico y lo práctico. Ellos demuestran precisamente que conocer lo divino no invalida el ser un científico, porque ellos eran grandes científicos, son protocientíficos probablemente, a los cuales las ciencias todavía actuales les deben mucho, y no olvidemos la cantidad de científicos del siglo XXI que se han inspirado incluso con textos de estos presocráticos, se dice de muchos de ellos, ¿no? Es decir, que iluminan en todos los niveles. Entonces, es que yo creo que lo necesario, lo más importante es la pregunta sobre lo divino y sobre el origen, porque a partir de ahí es como una iluminación. La palabra sophos viene de phos, que es luz.
O sea, la raíz semántica de la palabra sofos, sabio, viene del griego de luz, de la idea de fos. Y entonces es una iluminación, ilumina algo que llega hacia lo luminoso, ¿no? Entonces, al ver, cuando vamos a preguntarnos por el principio, no nos quedamos ahí. Ahora luego esa luz va a iluminar de arriba a abajo todo lo demás. Porque de hecho ellos lo hacen así también. Nos han quedado muchos fragmentos dispersos, ¿no? Pero por ejemplo, el caso de Parménides, que para mí es un gran místico Parménides, sin embargo Parménides era un científico. Investigó sobre la medicina, investigó sobre la propiedad de las plantas, investigó sobre el origen de los minerales, muchísimas cosas de los pocos fragmentos que nos quedan, ¿no? de Parménides. Y entonces ahí se demuestra que lo importante es lo importante y después viene todo lo demás, ¿no? Tiene uno que no dividir, no separar la práctica de la teoría. Eso es Aristóteles, que Aristóteles, como era muy cientificista, todo lo catalogaba, ¿no? Hacía categoría y muchas llaves, ¿no? Muchos cuadros sinópticos, porque era muy de mirar la física en el sentido físico de tocarlo, ¿no? Y le faltaba, por lo menos no nos ha llegado suficientemente claro por parte suya, lo que pensaba en otros niveles. Con todo y con eso, explica muy bien lo que es la filosofía de Aristóteles, ¿eh? O sea, yo me he pasado, escribí un libro que se llama Sobre la filosofía, que lo que sabemos es lo que se citó porque es uno que se ha perdido, y explica muy bien todo eso, ¿no? Todo eso de lo que es iluminar la razón, las cosas. Pero es que luego, pero no nos quedaríamos ahí tampoco. Ahí habría ahora que despertar esas cualidades interiores que están dormidas, ¿no? El desvelamiento, el desocultamiento, ¿no? La purificación. Tiene que haber una purificación para que sigamos pensando, sigamos sabiendo. Tiene que haber una ética de saber lo que es bueno y lo que no es bueno para orientarnos en todo ese espacio, ¿no? Entonces todos esos valores deben estar todos juntos. Y esa es la sabiduría. Entonces vamos hacia la sabiduría, decir filósofos, es decir, quiero ser sabio, quiero llegar a la sabiduría, tener como meta la sabiduría. Con toda humildad, porque sabemos que es muy difícil llegar, pero por lo menos me pongo en camino. No sé si te he contestado. También mencionas en el libro que muchos de estos filósofos fueron a Egipto. Algo pasaba en Egipto, que iban allí y volvían más sabios, volvían cambiados. ¿Qué pasaba en Egipto? Sí, eso es muy interesante. Lo de Egipto a mí me apasiona, me pongo de pie por veneración hacia Egipto. En Egipto había otro renacimiento. Es que eso es lo interesante. En Egipto había un renacimiento, porque ellos habían tenido un periodo oscuro, porque habían sido nada menos que conquistados e invadidos por los asirios. Y claro, los asirios que llegaron a Egipto no eran los asirios que estaban en Babilonia, eran guerreros que pasaban todo. Y entonces hizo falta volver, como siempre se pasa con los renacimientos, volver a la fuente, volver a esos inicios. Y efectivamente hay una relación muy buena desde muchísimo tiempo antes, justamente porque los griegos, muchas ciudades griegas que tenían buenos ejércitos, ayudaron a los egipcios a echar a los asirios. Esto es muy interesante. Y ahí se fundaron colonias griegas, se fundaron en Egipto, de muy al principio. Alejandría la fundó Alejandro Magno, había allí una pequeña cosita, pero había, por ejemplo, Naucratis, que estaba en pleno delta, y era muy importante como colonia griega. Esa ciudad se la dio, eso lo explico yo también en el libro, se la dio el faraón, que ahora mismo no me acuerdo si era Mose II, creo que era Mose, se la da a los saméticos, y se la dio, le dio terreno para los guerreros griegos que quisieran quedarse allá, al estilo de Italia, ¿no? Que fue para los militares de la legionaria que se retiraron, una cosa así, ¿no? Eso se hizo mucho en el mundo antiguo.
Entonces allí se estableció originariamente esa colonia. Entonces ahí se produjo, que se llama el Renacimiento Saíta. A ver, en la historia de Egipto dice la baja época, claro, porque claro, el esplendor de Egipto es el imperio antiguo, ¿no? El 3000 y pico antes de Cristo era el más Egipto de todos. Luego vivieron de la renta el resto de la historia. Vivieron y se pasaron la vida los egipcios haciendo renacimiento, es decir, volviendo a los orígenes. Luego ya nos dieron la clave de lo que había que hacer. Y entonces, ese renacimiento saíta, que ya, aunque lo vemos como muy despectivamente, pues trajo muchas cosas muy buenas porque releyeron sus textos, investigaron otra vez, dotaron los templos para que siguieran investigando. Yo hablo también ahí de la facultad de medicina que crearon, donde iba a estudiar toda la gente que quería estudiar medicina. O sea, fue muy corto porque luego vinieron los persas y los persas tampoco se andaban con muchos miramientos. Los persas empezaron a pensar en Egipto y trigo. Ya está. En Egipto es como los colonizadores que fueron a África. Aquí hay diamantes, aquí hay café, pero no pensaban en los que estaban allí, ¿no? Y los persas fueron también bastante protectores porque no eran eclécticos, ¿no? Ellos imponían bastante sus normas, ¿no? Luego tuvo que venir Alejandro, pero cuando llega Alejandro hay un renacimiento otra vez en Egipto, pero ese es más tardío ya. Este que estamos diciendo ahora de esa época era el de después de los asirios, ¿no? Y hay muchos datos, ya se ha investigado bastante sobre qué pasó en esa época. Y es emocionante ver cómo vuelven otra vez a sus orígenes. De hecho, ahora cuando vamos a Egipto, lo hacen también los Ptolomeos, ¿no? Porque Alejandro no le da tiempo, pero Ptolomeo sí, y sus sucesores. Casi todos los templos que vemos tan bonitos, y que parece que son que llevan allí 5000 años, han sido todos restaurados en la época helenística. O sea, la mayoría. Yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a Egipto eso me decepcionó. Y decía, entonces no hay ningún templo que sea antiguo de verdad. Sí, la pirámide, bueno, menos mal. Pero así ibas a Edfu y todo había sido restaurado, pero ¿cómo lo restauraban? Como llegaban ellos diciendo griego, convertían aquello en el Partenón. No, buscaban el canon de Imhotep y aplicaban el canon de Imhotep y hacían las cosas según le habían hecho Imhotep en el Imperio Antiguo. O sea, es por eso Egipto estaba ahí como muy efervescente y muy cercano al mundo griego. Eso explica muchas cosas. Por ejemplo, una cosa que hace, ya no me acuerdo si era Samético o Amos, uno de estos de la dinastía saíta, le financió una de las infinitas reformas del oráculo de Delfos, porque sabemos que el oráculo de Delfos estaba en un sitio, sigue estando, bueno, en un sitio de mucha actividad sísmica, entonces aquello se caía cada 2 por 3. Y hay muchos casos de mandatarios, ¿no?, que mandan restaurar el oráculo de Delfos, ¿no? Los romanos, Adriano, por ejemplo. Hay muchos, perdura en el tiempo porque había gobernantes que decían, esto hay que mantenerlo, ¿no? Pues los primeros que restauraron el oráculo de Delfos fueron los egipcios. Y aquí debía ser interesantísimo ver llegar a esa ciudad griega aquellos egipcios, que eran amigos, eran como colaboradores de ellos, ¿no? Entonces sí tiene explicación, porque claro, los centros, las casas de la vida de Egipto estaban allí desde que Ramsés II, y siguiendo las instrucciones de su papá, Seti I, hizo que todo en la historia de Egipto estuviese documentado, ¿no? Entonces creó una impresionante biblioteca en el Rameseo. En fin, que allí había mucho había muchísimo que aprender, mucho. Luego también, cuidado, que hay que reivindicar Mesopotamia. Yo últimamente que estoy dando clases de religión, estamos estudiando la religión de Sumeria, verdaderamente que sabemos poco, porque bueno, las investigaciones son bastante recientes, ¿no? Pero verdaderamente los babilonios también eran como los egipcios. Incluso los asirios, que eran bastante bestias en general,
pues sin embargo había, por ejemplo, Giovanni Parque creó también una biblioteca, la biblioteca de Nínive, y allí había de todo, también tenían conocimiento, en definitiva. Las primeras leyes que ha tenido la humanidad se diseñaron en Sumer. Es que es muy bonito todo esto porque es importante, cuando buscamos, decimos, bueno, esto está muy mal, la situación está fatal en el mundo, esto que decimos, yo creo que estamos en una edad oscura, francamente, una edad de oscuridad, tiempo de penumbra, de oscuridad. Entonces, esa oscuridad, ¿cómo saldríamos? Pues tenemos que buscar dónde está la luz. ¿Dónde está la luz? Pues en la sabiduría. ¿Y qué hicieron otros en la antigüedad? Pues buscaron la luz y hicieron tal, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del propio renacimiento europeo, que fue muy parcial y fue un poco, no sé, lo tenemos, como se dice, sobrevalorado, ¿no? El renacimiento, pues nos encanta la parte artística, ¿no? Que fue como ellos optaron por el arte, porque allí lo que les llegaba a Ficino y compañía eran artistas, la mayoría, eran poetas, eran pintores, ¿no? Entonces hacen una revolución, un renacimiento, basándose en un arte. Ese arte que ya se ha muerto, que lo tenemos matado ya nosotros, ¿no? Es interesante pensar eso. Y también se basan en la filosofía, es importantísima la filosofía para ese renacimiento, que fue muy parcial, que no llegaron a la política. Eso fue una pena, porque al lado de esa obra maravillosa, pues había unos políticos corruptos, totalmente. Pero bueno, por lo menos miraron cómo lo hicieron los griegos y quisieron imitarlo, ¿no? Y lo hicieron también en ciudades, o sea que también el modelo lo copiaron de alguna manera. Entonces yo creo que tenemos que hacer eso, inspirarnos. Como aquí no hay nada nuevo bajo el sol, que ya lo dijo el Coelet, ¿no? Pues, ¿cómo lo hicieron otros que potenciaron los renacimientos? Y bueno, imitarlo. ¿Qué te parece si nos acercamos a uno de los filósofos? Bueno, muchos, pero yo tengo aquí subrayados algunos para... Aquí tenemos a uno que seguramente, bueno, yo no lo conocía, a lo mejor el público lo conoce. Epiménides de Creta, allá por el siglo VII a.C. Leo un pequeño fragmento que dice, habla de una gruta donde parece ser que Epiménides en pleno día va a la gruta de Zeus Dictaios, y permanece allí soñando durante numerosos años. Conversa con los dioses y habla con Aleteia y Dike. En dicha cueva, Minos consultaba a Zeus y Pitágoras se internó una vez. Recordemos que en el mundo minoico, las grutas eran lugares sagrados donde los seres humanos tomaban contacto con poderes misteriosos y salían transformados por la sabiduría recordada en el interior del antro. Esto nos deja perplejos. Sobre todo Epiménides. Sí, es que era así. Es decir, es que esos son los fragmentos que quedaban del mundo minoico, en el caso de Creta, que fue una civilización muy antigua, pero que también cayó. Fue lo que surgió cuando llegan los micénicos, eran como los asirios del mundo griego. Llegan los micénicos, conquistan Creta y las islas de alrededor, es decir, toda la aristocracia de Creta, y bueno, y al poco tiempo caen también los micénicos y se acaba la civilización, se acaba la escritura, se acaban las cosas. Pero había elementos rituales, religiosos, de ese mundo muy antiguo que habían permanecido. Y como Creta era una isla que no estaba un poco como más a salvo de ciertas cosas, se habían mantenido mucho en Creta, ¿no? Y claro, en estos casos, esto es lo que lo recoge Plutarco, que no era ningún aficionado, ¿eh? Plutarco de Queronea, que es el que escribe la biografía de los... ¿Cómo se llama el libro?
las vidas paralelas, tiene la de Solón, que yo me baso en ella porque es que Plutarco era un gran erudito y además él tenía fuentes directas que no se habían quemado. Es que hubo muchas quemas de bibliotecas clásicas en los primeros siglos del cristianismo, solo porque eran clásicas, del mundo clásico. Pues ya teníamos la Biblia, para que queramos libros, y se quemaron, y se quemaron, y se quemaron, y se quemaron. Y eso es real, eso es verdad. Bueno, pues entonces, sin embargo, en la época de Plutarco eso todavía no había pasado, y Plutarco tenía fuentes directas que sí, a lo mejor podía hablar de eso. De hecho, él dice no sé quién, con unos nombres que no sabemos ni quiénes son, pero que él sí había consultado esos textos, ¿no? Entonces estos individuos, estos rituales, pues tendrían algo cuando todavía en este mundo arcaico había esos personajes como Epimenides, que no era el único. Yo cojo varios y otros que había más, para no dedicarme solo a eso, que es lo que le llaman Colli, que le llaman los adivinos, y le llaman los estudiosos. Yo lo he escrito de Colli, se ha escrito también de Etienne, es decir, hay autores que los han investigado y llaman los maestros de la verdad. Es decir, son videntes, son como sacerdotes, como una especie de pontífices entre las cosas divinas y las cosas humanas, una cosa así. Y entonces, con la época ya de Epimenides, estos rituales de la época minoico-micénica, que quedaban ahí residuales, ¿no? Pues toman contacto con lo que quedaba de aquello, porque estaba el tema de los dáctilos, ¿no? Y quedaban ciertas prácticas religiosas que quedaban ahí en grupos pequeños, reducidos, que estaban en el mundo oscuro, que ya no sabían ni leer, pero transmitían las tradiciones, ¿no? Y por ejemplo, Pitágoras pues va allí también, ¿no? Porque había ido Minos, porque había ido Epimenides. Entonces Epimenides iba porque había estado Zeus allí. Era el sitio sagrado por antonomasia, donde había unos rituales importantísimos, ¿no? Y había esa tradición, que lo explica Peter Kirsten muy bien, como que eran como lugares donde se comunicaban con el inframundo, esas cuevas sagradas, ¿no? Porque era como que había una posibilidad de comunicación, te metías en un mundo profundo, en el Hades, ¿no? En el mundo más allá de la vida de todos los días, en un lugar oscuro, y entonces a través de una serie también de tomar ciertas sustancias que inducían el sueño profundo, pues tomaban contacto es como si, diría yo, con su inconsciente, ¿no? Tomaban contacto con su inconsciente, es decir, con quiénes eran ellos o quiénes habían sido ellos. Era como recordar en su interior quiénes eran y qué tenían que hacer en ese momento, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, decían que Minos le consultaba, luego estaban también los oráculos, ¿no? Entonces ellos buscaban esa sabiduría, ese encuentro con ellos mismos. Entonces eso es como una especie de una iniciación, ¿no? Iniciación en el fondo es saber quién soy, ¿no? Claro, a mí me impresionó mucho Epimenides también porque, bueno, yo respeto muchísimo a Solón. Para mí Solón ya podrían los políticos nuestros leer las cosas que decía Solón, porque fantástico, ¿no? O sea, la reforma jurídica que hizo Solón en Atenas fue darle la vuelta a las leyes, ¿no? Era un hombre magnífico. Y entonces Epimenides era el consejero de Solón, y le dice Plutarco que es, ¿no? O sea, ¿cómo sería Epimenides si Solón, que para todos es prototipo de sabio, uno de los 7 sabios, pues tiene de consejero a este señor? ¿Cómo sería, no? Para que él, cuando tenían una necesidad, lo llamaban. Que a mí eso es una figura, por ejemplo, que me da mucha melancolía que no exista ahora, ¿no? Porque a lo largo de la historia ha habido personalidades, grandes gobernantes, ¿no? Que han hecho pues, de todo. Entonces me encanta ver quiénes eran sus consejeros. Todos, vamos, casi todos los buenos, los malos no. Porque los malos lo que hacían era echar a todos los consejeros y a todos los filósofos, pero los que hacen cosas
que construyen, ¿no? Los que construyen, todos, pero bueno, no he hecho toda la lista, pero yo me voy encontrando que todos tenían esos consejeros, ¿no? Que les preguntaban y les decían, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Entonces escuchaban lo que les decían esos consejeros. Y los consejeros, pues bueno, a veces se jugaban un poco porque les tenían que decir la verdad. Para eso los querían de consejeros, ¿no? Que le pasa a Trajano cuando elige a uno de sus consejeros y pero por ejemplo a mí uno de mis favoritos es Alcuino de York. Alcuino de York es un monje, es un filósofo medieval, un Platón. Eso en historia de filosofía medieval, por favor, porque es esa asignatura de nuestra escuela de filosofía, disfrutar a Alcuino porque es maravilloso. Y era el consejero de Carlomagno. Y Alcuino, Carlomagno, de todos he sabido que no sabía escribir, porque es que nadie sabía, si era el hijo del rey y no sabía escribir, nadie sabía escribir, más que algún monje que estaba allí en un monasterio. Y entonces Alcuino diseña la famosa esa escritura gótica que nos gusta tanto, y genera con Carlomagno nada menos que lo que se llama el Renacimiento carolingio, que es otro florecimiento en la Edad Media, ¿no? Y entonces Alcuino era un hombre súper humilde y lo llamaba Carlomagno, lo llamaría primero que llegara el mensajero donde estaba Alcuino, porque él vivía en Inglaterra, y lo llamaba. Y ahora que volviera Alcuino, pero es que él se subía en su caballo y cabalgaba, cruzaba el canal y iba donde estaba Carlomagno cuando le llamaba. Y era su consejero, ¿no? Entonces, estos también, quizá el más antiguo, el más impresionante es Epimenides, ¿no? Epimenides hacía eso como solo. Entonces, él vivía en Creta y cuando lo llamaban, pues iba y decía, mira que están las cosas muy mal en la ciudad, que la gente se lleva a matar, que se pelea. Entonces él hacía rituales de purificación y calmaba. ¿Cómo sería? Imaginaos que viniera, bueno, voy a hacer. Por favor. Que venga Epimenides a Cataluña, por favor. Está muy mal. Calmaba, tranquilizaba, recuperaban el discernimiento, ¿no? Volvían a hablar. Continuando un poquito con Epiménides, dices aquí, el sabio Epiménides representa una estirpe muy antigua de grandes maestros de lo invisible, capaces de establecer vínculos con lo sagrado. Vínculos con lo sagrado. Vamos. Esto tiene un problema, y es que cuando hay decadencia, los que eran tan maravillosos se convierten en unos traficantes iguales, y entonces pues luego hay una decadencia posterior, ¿no? Porque el propio Platón los ataca, los critica, ¿no? A pesar de que él tenía su corazoncito en el tema de los misterios, pero se daba cuenta de que había mucho charlatán en la época. Es difícil, ¿no? Porque claro, uno dice, yo tengo contacto con el invisible, con los dioses, y he recordado todas mis vidas anteriores, y ahora voy a hacer lo que yo diga, ¿no? Es peligroso eso. Yo creo que eso también era un momento muy especial, y era gente muy especial. Porque es que además, una de las veces que va Epimenides a Atenas, que hace unas purificaciones para eliminar una peste o algo así, porque también no era solamente una cosa mística, seguramente dirían lo que tenían que hacer para que no hubiese tanta contaminación, porque varios de los sabios hicieron eso también, llegaban al sitio y le decían, hay que quitar esta laguna, porque se daban cuenta de que allí había un foco de contaminación feroz y la gente se caía, se moría, ¿no? O sea que eran también elementos racionales, no eran solamente rituales. Es muy probable que ellos dijeran, pues ahora os vais a que se lave todo lo que es fuera, que hagan normas de convivencia también. Pero una de esas veces que lo dejó a todos estupendamente, pues le ofrecieron dinero, le ofrecieron, ¿qué quiere? Pídenos lo que quiera. Entonces él solamente pidió una rama
del olivo consagrado a Atenea. Eso es sentido de lo sagrado. Él se fue a Creta tan contento con su rama del olivo sagrado de Atenea. Claro, así no había mucho de tiempo. Estaba con Solón. Nos acercamos un poquito a Tales de Mileto. Como tú quieras, pero bueno, yo quiero decir una cosa. Si hablamos de todas estas cosas, luego no van a leer el libro. No, si yo estuve en una Con conferencia. más interés lo leeremos. Yo estuve en una conferencia, ya me sé perfectamente que no era tal, que no era el otro. Yo a veces cuando en los libros encuentro cosas interesantes, empiezo a subrayar. Y lo tengo todo rayado ya. Y luego he pensado, si es todo importante, en vez de subrayarlo todo, no subrayes nada. Pero ya me he acostumbrado a subrayar y mira, lo tengo todo. Nada, una cosita sobre Tales, porque a lo mejor cuando estudiamos en el colegio filosofía en aquellos tiempos, Tales de Mileto era ese filósofo un poco loco, que decía que todo provenía del agua. Y claro, todo proviene del agua, eso nos daba que pensar. Tales, bueno, era un presocrático, de esos que estaban empezando. Claro, pobrecito. ¿Cómo es esto del agua, de que todo proviene del agua? Vaya preguntita. Todo un capítulo de la página, no sé qué. Vamos a ver, es que ellos, de Tales nos ha quedado una frase, que no está mal, porque dice, todo está lleno de alma. Esto se ha traducido de muchas maneras. Hay unos que dicen, todo está lleno de almas, otras veces dicen, todo está lleno de dioses. Eso es todo lo que sabemos que dijo Tales. Lo del alma lo dicen ya los aristotélicos, lo del agua lo dicen los aristotélicos. Pero eso nos lleva a un problema que hay con estos filósofos, y es que está un poco en el lenguaje, ¿no? Es decir, los discípulos de Aristóteles, que son los que hacen la historia de la filosofía primera que se hace, de Frasco, que es más lejos, que era el discípulo directo de Aristóteles, pues hacen una historia de la filosofía usando los términos que ellos ya usaban ya, ¿no? Habían pasado unos cuantos siglos, por lo menos 2 o 3. Y entonces, pues le llaman los físicos, a estos le llaman los físicos. ¿Por qué? Pues porque estudiaban la fisis, ¿vale? Y que en la fisis, ahí es donde empieza el problema. ¿Qué significa fisis? Pues siempre se ha dicho que fisis significaba naturaleza. Claro, un físico es un tío que estudia la naturaleza, pero ojo, no es naturaleza de la naturaleza que estamos viendo, de lo que vemos. Es la esencia de las cosas. Eso para empezar. Si decimos que fisis es naturaleza, estamos diciendo la naturaleza de las cosas, es decir, la esencia de las cosas. Ya estamos liando la cosa diciendo los físicos que estudian la naturaleza, que poco menos que son los que van a estudiar las mariposas en el campo, ¿no? Pues no. Y luego otra cosa que viene es la etimología de la palabra physis, en griego, que viene del verbo phio, que significa brotar, algo que brota, algo que surge, que se manifiesta. Ahí por donde van los tiros con lo que significaban estos que hablábamos. Entonces physis vendría a ser lo que se origina. ¿Cómo se originan las cosas? El origen, ¿no? Como génesis, muy parecido a génesis. Ahí no más que el verbo de génesis, de la palabra génesis, de cómo se generan las cosas. Entonces ahí es donde se lo plantea Tales, porque otra de las cosas que también es una frase, yo he dicho que todo está lleno de almas, como la frase que dijo Tales, pero también se le atribuye el famosísimo conócete a ti mismo. Parece ser que tiene todas las papeletas de que fuera él. Si no fue él, fueron algunos de aquellos sabios, porque ahí Platón incluso cuenta una historia de que se reúnen a ver quién de nosotros va a decir una frase que se suma no sé qué, no sé cuánta. Entonces al final pues lo dice Tales. Entonces, bueno, eso que conoces de ti mismo también se le atribuye a Tales. Y entonces Tales es el primero que sepamos que se plantea esto del fío, ¿no? ¿Cómo surge? Es decir, ¿qué aparece?
Pero la palabra agua era una palabra ya tradicional en los poemas homéricos, y los poemas de Hesíodo, es decir, las dos grandes fuentes para conocer el cosmos, el mundo, eran la Teogonía de Hesíodo y la Epopeya de Homero, que es lo que había, lo que quedaba de ese mundo arcaico. Hay otros muchos que compusieron otras cosas, pero lo que quedaba era eso. Y entonces, todo lo que dice, pues que lo que empezó todo era el océano. Entonces, en vez de decir el océano, ¿no? el océano, pues entonces se habla de ese agua. Pero ahí vamos a Egipto, porque tal vez sabemos que estuvo en Egipto. Y en Egipto, lo primerísimo de todo, es también el océano del Nun. Es decir, es la sustancia primordial indiferenciada que toma la forma de agua. ¿Por qué la forma de agua? Pues porque el mar, nosotros tenemos el mar muy cerca, y una de las cosas más bonitas de lo que tiene el mar es que no sabe dónde termina. No tiene límites. Tiene límites, pero nosotros no los podemos percibir. Y así es el universo. El universo tiene límites, pero para nosotros es ilimitado. De una manera estupenda. Ay, qué bonito. Es una manera de mostrar ese origen divino de todo, algo inmensamente ilimitado que no tiene fin, casi infinito, ¿no? Y eso ya lo habían dicho los egipcios con el Nun. Para mí la idea del Nun explica muchas cosas en las teogonías egipcias, ¿no? Todos hablan de esa, que además lo marcaban luego en los templos, en los alrededores del templo de Dendera, en el Alto Egipto, se ve que tiene la muralla, tiene forma como de... es como que no es cuadrada ni nada de eso, el cuadrado viene dentro, pero porque quieren simular con eso ese Nun, ¿no? De ese mundo indiferenciado surge el templo, que es un cosmos, es un mundo desordenado. Muy bien. Bueno, nosotros no estamos en aquella época, estamos en este siglo XXI y nosotros quisiéramos también aprender algo de aquellos filósofos y ver de qué manera pues, coger algo que pueda estar a nuestro nivel de aquellos grandes conocimientos y ver cómo vivir un poco la filosofía, sino de aquellas grandes ideas, sí las que puedan rebajarse a nuestro nivel, que podemos aprender. Bueno, pues yo aquí, parece que me han leído el pensamiento porque yo estaba queriendo hacer eso, que es que yo hice unas conclusiones. Y bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Qué es el reencantamiento del mundo? ¿Cómo podía surgir, ¿no? Entonces, hice una especie de conclusiones que la titulé La vuelta a los inicios, y luego ya directamente pues planteaba una serie de cosas. Y si no os importa, lo voy a leer. Dice: los ciclos que mueven la historia nos colocan en situaciones semejantes a pesar de las distancias en el tiempo. Ahora, como entonces, hacen falta nuevos paradigmas que puedan superar la inercia de los sistemas decadentes, vacíos y gastados. Y si el amor a la sabiduría lo hizo entonces, también lo puede hacer ahora, como vienen señalando varios estudiosos desde diferentes perspectivas. Coinciden en la finalidad que manifestaba Teresa Oñate, una experta en filosofía antigua, en el primer capítulo de este trabajo. Tenemos que volver a aprender a pensar desde el principio, quizá con una nueva perspectiva que Gadamer define como el pensamiento de la trascendencia, que es como denomina a la vieja metafísica, tantas veces negada y tergiversada. Un acercamiento sencillo y profundo a las palabras que nos han llegado de los primeros filósofos, aunque fragmentadas, nos permite vislumbrar cómo podría trazarse el camino de una filosofía que nos condujese a un mundo nuevo y mejor, a partir de las nobles huellas que nos dejaron tan grandes maestros.
con la condición de que reconozcamos nuestro desvalimiento, el desencantamiento del mundo al que nos ha llevado un exceso de racionalismo materialista, utilitarista y nihilista. A modo de conclusión, ofrecemos algunas sugerencias. Entonces yo he cogido 7. 1. Aprender a pensar, haciéndonos las preguntas adecuadas. Atreverse a saber cuál es el origen, de dónde venimos. Todo ello a partir del conócete a ti mismo. Una máxima que nos llega desde las brumas del mundo griego arcaico. Eso es que tenemos que acabar ya, ¿no? Tengo una madre malita, por ejemplo. Cuidado mucho. Una manera sencilla de señalar que en cada ser humano se reproduce el proceso que dio lugar al nacimiento de la filosofía. Esto es muy clave. En cada ser humano se reproduce ese proceso. El diálogo consigo mismo en torno al origen de las cosas y los seres. Cultivar esa actitud investigadora sobre las causas y los efectos, sobre lo que se oculta por detrás de las apariencias o de las intenciones camufladas. Pensar hacia dónde dirigimos nuestros pasos, con qué finalidad caminamos. Eso sería la primera. La segunda, la filosofía como forma de vida. Cuando se vive filosóficamente, se produce una síntesis entre lo que se sabe y lo que se practica, en los actos de cada día. Descubrimos el sentido y el significado de los acontecimientos. Aún las más elevadas doctrinas, aparentemente desconectadas de lo que llamamos la realidad, proyectan su luz sobre las decisiones que hemos de tomar, aunque sean las más cotidianas o fugaces. Aparece la coherencia ética y los valores vividos se hacen comprensibles y deseables. Surge la ejemplaridad. Mueven más a la acción unas pocas conductas admirables que todos los discursos cargados de mensajes grandilocuentes. En cada persona que admiramos por sus virtudes y sus hechos luminosos, hay un ser interior que reflexiona sobre lo vivido para comprender. 3. Una ética individual y social. Quizás sea esta una de las necesidades más urgentes y más difíciles de satisfacer. Alcanzar la moderación, la búsqueda del encuentro con los otros. La unidad entre los seres humanos no puede lograrse sin la implicación de todos y cada uno de los individuos que integran las comunidades. Estas, además, necesitan garantías para la libertad y la concordia, protegerse de las distorsiones que producen la codicia y el egoísmo. La ciudad, en el sentido de sociedad, puede y debe beneficiarse de las acciones desinteresadas de los filósofos. Se enriquece con sus propuestas equilibradas y prudentes. Cuando las ciudades escucharon a sus pensadores, florecieron las artes y las ciencias, y la felicidad de los ciudadanos fue mayor. Los problemas que surgen en la vida, tanto individual como social, siguen siendo los mismos, por lo cual comprobamos hasta qué punto sus recomendaciones siguen siendo vigentes aquí y ahora. 4. El ejemplo de los sabios. Es necesario volver a mirar a los que establecieron puentes entre los seres humanos y la sabiduría. Vemos que no es tan compleja la búsqueda como a veces suponemos. Basta con aprender de ellos a saber observar y dejar que el alma se abra a los caminos que surgen cuando consigue elevarse por encima de las experiencias limitadas. Cada uno tiene un mensaje particular que orienta y señala hacia dónde caminar. Es recomendable conocerlos a todos y compararlos. Una vez más, el eclecticismo filosófico puede salvarnos de la angustia de pensar que no hay nada que el ser humano pueda conocer con certeza y no vale la pena ni siquiera intentarlo. 5. El regreso a lo sagrado. La filosofía no se reduce a un ejercicio racionalista de elaboración de argumentos, sino que tiene mucho que ver con un reconocimiento de lo divino en el mundo y los seres humanos. Es necesario atreverse a asumir las consecuencias de esta realidad espiritual esencial, el punto decisivo para poder comprender el esfuerzo de los primeros filósofos por explicar de manera comprensible la marcha de los seres humanos hacia la trascendencia, más allá de la transitoriedad de la vida y más allá de la muerte. 6. Superar las oposiciones entre intuición y razón,
entre mito y logos. Son caminos complementarios, no contradictorios, para la búsqueda de la sabiduría, que es la meta de la realización humana, el ideal de evolución al cual tendemos. Hay cualidades en los seres humanos que permanecen latentes, virtudes por desarrollar que nos harían más felices y plenos. Ya nos advirtió Platón que en medio del diálogo con uno mismo, en torno al bien, lo bello, lo justo, lo verdadero, es decir, a lo trascendente, surge en nuestro interior una chispa de intuición que ilumina nuestra alma. Y séptimo, si la meta es la sabiduría, entonces necesitamos un sistema de conocimiento holístico que abarque la ciencia, las artes, la política, la mística. Un sistema que relacione las disciplinas y las conduzca a propuestas que puedan constituir el núcleo de una cultura y una civilización que permita el avance hacia modelos que tengan en cuenta los diversos aspectos en los que se manifiesta la vida uno, el ser uno. Justamente, ya casi me has respondido con esas 7 puntualizaciones. Si el lugar creo que es el que dice que este milenio será sagrado, religioso, espiritual o no será. Entonces, has hablado antes de el plan civilizatorio que tuvieron los antiguos. También hay un plan descivilizatorio, que es el que estamos sufriendo. Y yo estaba pensando, ¿cómo le pregunto cómo combatir ese plan de el lado oscuro de esta vida, de esta civilización? Y tú has dado los 7 puntos. Así que muchas gracias, porque me has contestado. Está claro, espiritual, más espiritualidad, más ética, más filosofía, pero activa. Vivirnos, por eso digo que es muy difícil, porque eso lo tenemos que hacer todo. Cuando haya otra que ya están en otra historia, ya no funciona, ¿no? Tenemos que ser individuos libres, pero uno y otro y otro. Por eso es tan difícil, ¿no? Pero no hay que, como ellos lo consiguieron, nosotros podemos conseguirlo también. Cada uno Cada uno en su Yo intento hacer la vida más bella con la poesía. Muy bien. Y con... Hay que, cada uno, por eso digo que cada uno tiene que encontrar su propio camino. Camino de búsqueda, camino de realización. Conocerse a sí mismo y descubrir es eso. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, pues ahora creo que es el buen momento para hacerlo. Si no, luego en privado, Yo creo que igual que María Dolores ha hablado de los filósofos antiguos, en el futuro alguien hablará de los filósofos como ella. Aquí serán antiguos ya. Bueno, yo bastante antiguo ya soy. Pues bueno, si os parece, María Dolores estaría encantada de firmar los libros que hayáis comprado y poneros algunas palabras cariñosas. Si además... No seáis fetichistas, no aumenta el valor del libro. Entonces, pues nada, para terminar vamos a darle un fuerte aplauso porque...
Ya lo tengo.